Bueno, em, lamentablemente cuando traté de grabar la clase de hoy, se grabó todo el video, pero no se grabó el audio. No sé bien por qué, espero que en esta prueba se esté grabando el audio. Así que, nada, voy a tener que volver a dar... Esto es una clase grabada, pero que es exactamente la misma clase que dimos hoy, hoy más temprano al mediodía. ¿Sí? Así que sencillamente voy a contar la clase de nuevo, voy a subir los mismos archivos, va a ser todo lo mismo, nada más que, bueno, no se van a escuchar las interacciones de preguntas de ustedes, aunque más o menos las pude anotar y voy a aclarar todas las mismas cosas que me preguntaron en la clase sincrónica. ¿Sí? Así que bueno, la clase empieza de esta manera. Eh, tenemos este ejercicio, ¿sí? Que fue un ejercicio que me pidió que Lore no llegó a hacer la clase pasada, que es muy parecido a unos ejercicios que van a aparecer en la práctica de interpolación. ¿Sí? El ejercicio nos pide hallar una función, ¿sí? Que es de la forma e elevado a un polinomio. ¿Sí? Acá tenemos un polinomio de grado 2 que nos interpole la tablita esta que tenemos acá. ¿Sí? Queremos que interpole en el 0, en el 1 y el 2, que tenga los valores 1, 1 sobre e y e. Entonces, bueno, pensando un poco, cómo podríamos hacer para resolver este tipo de problema. O sea, nosotros sabemos interpolar con polinomios. ¿Sí? Si nosotros nos piden directamente un polinomio que interpole esta tablita, lo sabemos construir. ¿Sí? Por ejemplo, usando el polinomio de Lagrange. Pero el gran problema es que no tenemos un polinomio acá. ¿Sí? Esto que tenemos acá es e elevado a un polinomio. ¿Sí? Entonces, en principio no sabemos cómo hacer, cómo encontrar los parámetros de este polinomio que interpolen la tablita. Entonces lo que vimos hoy fue que, bueno, una técnica que podemos usar para resolver esto es sencillamente tomándole el logaritmo natural a esta función que está acá. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en principio nosotros tenemos nuestra función, ¿sí? La que queremos que interpolen en los puntos de la tablita, que está escrita de esta forma, está escrita como e elevado a un polinomio. Y queremos que cumpla que en cada uno de los puntos de la tablita, en cada uno de los x, y valga un i sub i. Entonces, como vimos que tenemos esta propiedad que es bastante útil, que, a ver, un segundo, vamos a tratar de dibujar. Tenemos esta propiedad que podemos usar, que es bastante útil, que nos dice que el logaritmo natural de e a la x, ya cualquier cosa, es x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder es que el logaritmo natural de e elevado a este polinomio que estamos queriendo, este polinomio que tenemos acá, así que lo vamos a llamar p de x, para que sea más sencillo escribirlo, nos va a quedar que es sencillamente p de x. ¿Sí? Es la propiedad que tienen los logaritmos. Tenemos que usar el logaritmo natural porque estamos usando una base de tipo la función exponencial que estamos usando tiene base e. Después vimos, después lo vamos a repasar al final, pero vimos que si el problema nos lo hubiesen dado como en vez de e elevado a un polinomio nos daban, no sé, 8 elevado a la p de x, entonces nos iba a convenir usar el logaritmo en base 8 en vez del logaritmo natural. Ahora, después vamos a ver bien por qué es que eso nos sirve, pero es sencillamente porque el logaritmo en base 8 es la función inversa de la función 8 a la x. ¿Sí? Lo que está pasando en realidad es que la función 8 a la x
el logaritmo en base 8 de la función 8 a la x nos da x. ¿Sí? Entonces, por eso nos convenía usar logaritmo en base 8 si nos hubiesen dado este problema planteado en vez de un e elevado a algo, un 8 elevado a algo. Pero bueno, por el momento nos conviene usar el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, el razonamiento es como sigue. Si nosotros tenemos una función, ¿sí?, que es de esta forma, y queremos que en cada x sub i valga y sub i, lo que hacemos es tomar logaritmo natural a ambos lados, ¿sí?, de esta forma, de manera que lo que nos queda acá, ¿sí?, lo que nos queda acá se transforma en un polinomio. ¿Por qué se transforma en un polinomio? Porque justamente si yo tengo mi función e elevado al polinomio y le tomo logaritmo, ya vimos que por la propiedad del logaritmo lo que hace es bajar lo que está en la potencia de la función exponencial, así que directamente me va a quedar mi polinomio limpio, digamos, sin nada que nos moleste. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Con esto lo que quisimos ver es que conseguir una función que me cumpla esta propiedad de acá es equivalente ahora sí a conseguir un polinomio, que en cada x sub i me interpole no los i's como me vinieron en la tabla, sino el logaritmo de los i's que me vinieron en la tablita. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos escrito acá abajo. ¿Sí? Nos dice que en realidad lo que queremos es que un polinomio, que en los puntos x sub i valgan el logaritmo de los i's que teníamos en la tablita. Entonces, de esa manera vamos a poder encontrar el polinomio que estábamos queriendo buscar. Entonces, bueno, lo que les estamos diciendo es que este es un problema de interpolación que ahora sí sabemos resolver. Sí, este problema lo sabemos resolver. Sencillamente usamos la técnica que más nos guste, por ejemplo, el interpolador de Lagrange, que vamos a usar acá, pero pueden usar coeficientes indeterminados o cualquier cosa que se les venga a la mente. Pero bueno, tenemos que interpolar los valores. Estamos buscando un polinomio de grado 2 que interpole en cada uno de los x, no los i's que teníamos en la tablita, ¿sí? Esta tablita la vamos a tener que modificar, no estos valores de i, 1 sobre e y e, sino que lo que vamos a tener que interpolar es una tablita nueva. ¿Sí? Esta tablita que está acá. La tablita que en los valores de x son los mismos que teníamos antes, quiero que me interpole el logaritmo de i. ¿Sí? Ya no es i, sino que quiero el logaritmo de i, que nos van a dar los valores que están acá. Miremos brevemente por qué nos dan estos valores. Sí, esto, bueno, los pueden calcular con la calculadora, pero está un poco mejor que veamos por qué da eso que tenemos ahí. Entonces, vamos a ver. Si tengo el logaritmo de 1, si recuerdan, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de e, ese también es fácil y es 1, ¿sí? Porque estamos usando justamente el logaritmo en base e. Y este 1 sobre e, que lo podemos escribir como e a la menos 1, entonces lo que tenemos que usar es la propiedad del logaritmo que podía sacar las potencias afuera. No sé si se acuerdan de eso. Pero lo que tenemos básicamente es que el logaritmo de a la menos 1 es como menos 1 por el logaritmo de e. ¿Sí? Esto que usa acá es una de las propiedades del logaritmo, ¿sí? Que a las potencias las podemos sacar afuera. Y ahora simplemente nos queda calcular el logaritmo de e. Y el logaritmo de e ya sabemos que esto es igual a 1. Entonces todo esto nos queda igual a menos 1. ¿Sí? Entonces nuestra nueva tablita, en vez de tener un 1, un 1 sobre e y un e, ahora va a tener un 0, un 1 y un menos 1. ¿Sí? Entonces esa es la tablita que estamos viendo acá abajo. La tablita que en vez de tener i sub i, tiene los logaritmos de los i sub i.
¿sí? Bien, entonces, ahora sencillamente esto se convirtió en un problema de interpolación de los que conocemos de toda la vida. Bien, entonces podemos, por ejemplo, interpolar con el polinomio de Lagrange. Esto que están viendo acá es sencillamente el polinomio de Lagrange, el interpolador de Lagrange para los puntos que estamos usando de la tablita anterior, ¿sí? Acá lo que estamos viendo estos son los L's, ¿sí? Tenemos el L1, el L2 y el L3. Y vemos que están multiplicando por los I's de la tablita, pero que en este caso, en vez de ser el I que teníamos al principio, son los logaritmos de los I's que teníamos al principio. Que, como habíamos calculado, son 0, 1, perdón, 0, menos 1 y 1. Bien, entonces sencillamente si uno sigue haciendo las cuentas, a uno le termina saliendo esto en limpio del paso anterior. Y si uno expande acá los productos que tenemos involucrados y suma de forma adecuada, uno termina teniendo este polinomio como el polinomio que estábamos buscando. Y la respuesta final, por supuesto, es si este era el polinomio que estábamos buscando, esto ahora lo tenemos que volver a poner en la exponencial para que nos dé la respuesta final del ejercicio, ¿verdad? Porque nosotros nos estaban pidiendo un polinomio, nos estaban pidiendo una función de la forma e elevada a un polinomio, ¿sí? Nosotros lo único que hicimos fue, de alguna manera más sencilla, la simplificamos, tomamos logaritmo a ambos lados para poder usar interpolación polinomial, pero después tenemos que volver a la función exponencial que fue lo que nos pedían al principio. Entonces la respuesta final es esta que tenemos acá. Bien, bueno, cualquier cosa, siempre vayan a las consultas y las partes que no se entiendan de acá, pregúntenlas, ¿sí? Ejercicios como estos van a tener en la práctica suelen aparecer, no van a aparecer elevados a la e, ¿sí? Van a aparecer cosas como 4 elevado a un polinomio, ¿sí? Y les van a pedir que encuentren el polinomio de la misma manera que acá nos pidieron que encontremos el polinomio este. Obviamente, si aparece 4, les va a convenir, en vez de usar el logaritmo natural, les va a convenir usar el logaritmo en base 4. ¿Sí? Porque el logaritmo en base 4 es justamente la inversa de la función 4 a la x. Vamos a tener que el logaritmo en base 4 de 4 a la p de x es p de x. Si usamos otro logaritmo, nos va a salir una constante acá adelante que molesta y ya no vamos a poder resolver el ejercicio, o sea, limpio como lo estábamos haciendo hasta ahora, ¿sí? Tenemos una base, usamos el logaritmo en esa base, ¿sí? Entonces, como repaso, lo que hicimos fue bueno, del requerimiento que nos pedían para interpolar, tomamos logaritmo a ambos lados, vimos que nos quedaba una condición de un polinomio que interpola en otros puntos, que ya no son los puntos originales los i's, sino que son los logaritmos de los i's. Aplicamos la interpolación como la conocemos, sobre la nueva tablita que nos quedaba, por ejemplo, el interpolador de Lagrange, y llegamos a un polinomio que era la respuesta que estábamos buscando. Por supuesto, después de este polinomio teníamos que ponerlo de nuevo en la función exponencial para dar la respuesta final, ¿sí? Finalmente esta es la función que va a interpolar de la manera que nos pedía el ejercicio. Bien. Bien. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? El siguiente ejercicio va a ser un ejercicio computacional. Bueno, vean, tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí? Estos son, típicamente también aparecen en la práctica, van a aparecer bastante en la práctica. Son los ejercicios del estilo de, que nos dan una función y nos van a pedir graficar los polinomios interpoladores y también nos van a pedir estimar la norma infinita. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué quiere decir eso. Bueno, entonces,
El ejercicio nos dice lo siguiente. Sea f de x el pi por el coseno, perdón, coseno de pi por x. Nos piden hallar el polinomio interpolador en n puntos espaciados en el intervalo. Bueno, acá no debería decir n puntos, porque si es el polinomio interpolador de grado n, nosotros queremos n más 1 puntos. Vamos a ponerlo así. En el intervalo 0, 1 medio. ¿Bien? Y nos dicen que n, bueno, que n sea 1, 2 o 3. Y después nos dicen, bueno, que grafiquemos la f contra los interpoladores, ¿sí? En el mismo gráfico para ver que también aproxima el interpolador a la f. Y que estimemos esto que está acá. ¿Sí? Esto que está acá es lo que se llama la norma infinito de la función que queremos aproximar contra la otra que es el polinomio en el intervalo 0, 1 medio. Tratemos de mirar, bueno, hoy en la clase de hoy surgió muchas dudas de qué era lo que quería decir esto, así que vamos a pensarlo un poquito más. ¿Sí? Supónganse que yo tengo, mi función es algo así. ¿Sí? Esta es mi f de x. Y supónganse que yo quiero interpolar en este punto, en este, por acá. Mi polinomio interpolador hace algo así, ¿no? ¿Sí? En verde tengo el polinomio interpolador. De algún grado, ¿sí? No nos importa todavía de qué grado. Lo único que queremos ver es bien en dónde estamos parados. ¿Sí? Estamos viendo el intervalo que vamos de acá. Supongamos que hasta acá. ¿Sí? Supongamos que este es 0 y este es 0,5. Bien, entonces el máximo, ¿sí? Vamos a mirarlo acá un segundo. El máximo de esta diferencia, ¿sí? Del módulo de f de x menos el polinomio evaluado en x, nos está diciendo de entre todos los x, entre 0 y 5, en donde hay una distancia máxima entre estas dos funciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería acá? Bueno, yo tendría que pararme en los x. Por ejemplo, no sé, me paro un x por acá. Y me fijo que acá la distancia entre el polinomio y la función es el largo de esta línea. ¿Sí? El largo de esa línea de ahí es exactamente el módulo entre f de x menos el polinomio en x. ¿Sí? Supongamos que x será, no sé, 0,1, por decir algo. Entonces esto tendría que haber estado evaluado en 0,1. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero saber dónde la distancia es máxima. Para cuál de todos los x que están en este intervalo la distancia es máxima. Entonces tengo que recorrerlos a todos, ¿sí? Calcular en todas las distancias, ¿sí? Esto, todas las rayitas que me quedan ahí paradas. Acá va a ser como muy chiquitito porque lo aproxima bien. Acá tengo otras diferencias. Y yo lo que quiero encontrar es el máximo de todas estas, o sea, quiero encontrar la longitud máxima de todas estas diferencias que marqué acá en amarillo. ¿Sí? Entonces eso es lo que significa hacer el máximo en el intervalo, bueno, en este caso 0,5, pero puede ser obviamente en cualquier intervalo b, vale la misma explicación, para lo que es la diferencia
del módulo entre f de x y el polinomio interpolador. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es mirar las diferencias. O sea, cuánto difieren en cada uno de los x que yo me paro y después fijarme el máximo. Si el máximo quizás sea, no sé, pareciera que es como este de acá, ¿no? Parece que acá se alcanza la distancia máxima. Entonces para este x de acá es para el x en donde se va a alcanzar el máximo, la distancia máxima, y esa va a ser lo que me va a terminar informando la operación esta, ¿sí? Por eso se dice el máximo de todos, entre todos los x, entre 0 y 5, ¿sí? 0,5. No importa en dónde se alcanza, puede alcanzarse en cualquier lugar, siempre que esté adentro del intervalo 0,5 y, bueno, perfecto, eso era lo que queríamos calcular. Bien, entonces, otra forma de notar esto, que la van a encontrar en la práctica, es decir que, bueno, que ese máximo, a ver si, bueno, lo puedo escribir por acá. Bueno, decir que este máximo de acá es la norma infinita, ¿sí? Lo que va a aparecer como dos rayitas y un infinito abajo. Pero eso es exactamente lo mismo. Igual ahora después lo vamos a ver en el ejercicio que vamos a hacer de Chebyshev. Entonces lo que nos piden es, por un lado, polinomios interpoladores para estos n's, y por el otro lado, que estimemos la diferencia esta entre las dos funciones. ¿Bien? Entonces, bueno, hoy lo que estuvimos haciendo fue más o menos armar este código que está acá. Este código que está acá nos sirve de la siguiente manera. Bueno, empezamos primero importando los paquetes que son los que usamos siempre usualmente, ¿sí? El NumPy y el paquete para graficar, que es el Matplotlib. Entonces ejecutamos esto. Ahí vemos que nos está asignando. Recién está conectándose. Vamos a esperar que se termine de conectar. Y bueno, perfecto, ahí lo ejecuto. Yo lo estoy usando, por ejemplo, desde el Colab. Ustedes podrían estar usándolo el mismo notebook desde su computador. Bueno, el siguiente paso es, bueno, acá nos quedaron las funciones que habíamos usado antes. Voy a sacar esto y lo voy a poner acá atrás. Después lo voy a usar. Entonces lo que queremos hacer ahora es definir la función f de x, que es la que queremos interpolar, ¿sí? Es decir, queremos definir el coseno de pi por x. Entonces lo que hacemos es, con la misma sintaxis que ya habrán visto antes, ponemos definir, que se pone así, def, el nombre de la función, que ahora le ponemos f, pero podemos ponerle cualquier otro nombre, ¿sí? G, pp o lo que sea, y el argumento de entrada, que va entre paréntesis, que va a ser el x. Entonces, dos puntos, y después con el indentado que tiene que ir, ¿sí? Porque si no después le va a tirar error, preparamos la variable de salida, que va a ser el i, como la función coseno por pi de x, ¿sí? Estamos usando las funciones de NumPy, así que lo llamamos como np, porque así lo importamos acá arriba, y usamos la función coseno que ya trae NumPy. Y bueno, y también usamos la constante pi, que también lo trae el mismo paquete, ¿sí? Entonces simplemente esto es coseno de pi por x, ¿sí? Y después le pedimos que nos devuelva como salida la variable i. Y eso es todo lo que tiene que hacer nuestra función f de x, ¿sí? Así terminamos de construir la función, que es la que vamos a interpolar. Bien, entonces lo que vimos es que lo queríamos hacer un poquito en general, ¿sí? Queríamos hacerlo poniendo un intervalo AB que no sea solamente del 0 a 0,5, sino que lo queríamos escribir un poquito más general para después usarlo con los polinomios de Chebyshev. Pero bueno, para este caso, que lo estamos viendo ahora, el límite inferior del intervalo tiene que ser 0 y el límite superior del intervalo, el b, tiene que ser 0,5, ¿sí? Así que esto es lo que puse acá, de 0 a 0,5. Es el intervalo donde vamos a trabajar
Y es el intervalo donde nos van a pedir n más 1 puntos x espaciados para hacer el polinomio. Bien. Bueno, el n que nos piden es el n 1, 2 y 3. Así que empecemos, por ejemplo, con el n igual a 3. Entonces ya nos quedan ahí los puntos que queremos usar. Y ahora tenemos que construir los n más 1 puntos x espaciados. Y eso lo hacemos usando la función linspace, ¿sí? Que ya la estuvimos usando bastante en la teórica y también en las prácticas pasadas. Entonces, ¿esto qué función tendría? Va de A, o sea, linspace nos va a hacer, esta es la cantidad de puntos que le pedimos que nos haga, x espaciados, en el intervalo AB. ¿Sí? Acá estos tienen que ser números, acá uno puede poner números directamente, pero nosotros le ponemos los parámetros que ya tenemos hechos acá arriba. Así uno después va, los modifica de acá y después ya nos da directamente los puntos x espaciados como los queremos. Perfecto, entonces estos puntos de acá, los x, van a ser justamente los x de nuestra tablita. Linspace nos asegura que son puntos x espaciados, que es lo que nos pidió el ejercicio. Y los i's de la tablita no va a ser otra cosa que nuestra función f evaluada en los x de la tablita, ¿sí? Entonces la escribimos de esta manera. Así que es i, la escribimos con la función x como la función x evaluada en los f de la tablita. Bien. Entonces hasta acá lo que construimos son los puntos para interpolar, ¿sí? Los puntos en los cuales vamos a interpolar los x de la tabla, que nos lo pidieron x espaciados, por eso usamos linspace, y los i's de la tablita, que son la función que nos piden interpolar, el coseno de pi por x, que ya lo construimos acá. Ahora tenemos que construir el polinomio interpolador. Bueno, entonces el polinomio interpolador lo que se hace es, se construye con la función polyfit, ¿sí? Uno le da como entrada primero los x de la tablita, los i's de la tablita, y le pide el grado que quiere que tenga el polinomio. Como interpolamos en n más 1 puntos, vamos a pedirle un polinomio de grado n, que es el que nos están pidiendo justamente. Polyfit, los que nos da como salida son los coeficientes del polinomio interpolador. ¿Sí? No es el polinomio interpolador en sí mismo, sino que nos da los coeficientes del polinomio interpolador. Nos lo devuelve como un vector. Entonces acá quedan guardados los coeficientes y nosotros lo que queremos es usar el polinomio interpolador como si fuera una función como esta que definimos acá. Así que uno le da un argumento y me devuelve un número. Esto es un vector, así que esto no nos va a servir el C. Por eso usamos la función esta que es poly1d. ¿Sí? Poly1d, uno simplemente le pasa los coeficientes que fueron la salida de la función polyfit. Y esta función de acá, ¿sí? O sea, esto lo que me va a dar como salida acá en P no es ni un número ni un vector, sino que ahora P es una función como esta que está acá. Así que uno le puede dar un argumento y me va a devolver una salida, ¿sí? Así que esto que me está devolviendo acá es justamente el polinomio interpolador, ¿sí? Poly1d, uno le da los coeficientes del polinomio que quiere construir y devuelve como salida un polinomio, ¿sí? Una función que uno, cuando la evalúa en un argumento, como acá como en el x, nos da exactamente el polinomio que queríamos construir con estos coeficientes. Entonces, ¿cómo construimos el polinomio interpolador? Primero sacamos los coeficientes con polyfit y después construimos el polinomio con poly1d dándole como entrada esos coeficientes, ¿sí? Bien, entonces, bueno, después lo que nos vamos a hacer son las variables z, la variable z, de hecho, el vector, que va a ser la variable auxiliar que usamos para graficar, ¿sí? Esto es sencillamente auxiliar, ¿sí? Estos son los puntos que nosotros vamos a usar para graficar, que si quieren es equivalente al dominio de la función, ¿sí? Uno puede pensar que es como que se está armando el dominio de la función, de las dos funciones que vamos a usar, ¿no? Del polinomio y de f.
¿sí? Las vamos a usar para graficarlas, ¿sí? Porque los puntos de interpolación son poquitos, no nos alcanza para ver cómo se porta la función. Nosotros queremos ver cómo se porta en todos lados. Entonces le ponemos que entre A y en B nos dé un montón de puntos X espaciados. ¿Sí? Estoy usando el linspace y le digo, bueno, no me des n más 1, que acá van a ser 4. Dame un montón, dame 200. Porque yo quiero ver cómo se ve bien la función graficada. ¿Sí? Obviamente graficarlo de manera exacta no lo vamos a poder graficar nunca, necesitaríamos infinitos puntos. Pero ya si le ponemos muchos, ya uno se da una idea de cómo se ve la función graficada. Entonces, después tenemos que graficar. Entonces usamos los comandos de ploteo, ¿sí? Este comando de acá, en función de z, me grafica p de z. Y uno le puede poner esto al final para decirle que lo grafique en color rojo. Este de acá es lo mismo. En función de z, que me grafique f de z, ¿sí? La función coseno en este caso. Y le pone uno después el comando para que me grafique el k, es el código para color negro. Y además le voy a pedir que me grafique los puntos de interpolación, ¿sí? Fíjense que acá no uso z, acá uso los puntitos nada más, porque los puntos de interpolación son los puntos x, y. Y le voy a pedir que me lo grafique marcando a cada puntito como un asterisco. Y después el comando que le pide que muestre todo, ¿sí? Entonces ahora, bueno, vemos que hace todo esto hasta acá. Ahora después vemos que hace esta línea de acá abajo. Pero vamos a ejecutarlo. Bueno, me tiene un error. Vamos a ver qué dice. Dice que f no está definida. Nos olvidamos de definir a f. Perfecto. Ahí definimos a f. Vamos de nuevo. Bien, genial. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es la función. O sea, no se llega a notar, ¿no? Porque el polinomio la está aproximando tan bien que estamos viendo que la función f, que me la grafica en negro, está justo por encima de la función del polinomio interpolador que lo grafica en rojo, ¿sí? Entonces se están pegando muy bien, y eso quiere decir que está como muy bien aproximada. Y acá lo que estamos viendo son los puntitos, ¿sí? Ven que acá son los puntitos en donde estamos interpolando. Fíjense que si le bajamos el grado, ¿sí? Nos pidieron probar también con n igual a 1. Ven que si probamos con n igual a 1 nos da un polinomio de grado 1. Si un polinomio de grado 1 no es otra cosa que una recta. Y si interpola en 2 puntos, está interpolando en los bordes. Y nos da directamente la recta que interpola, que bueno, obviamente muy bien no se pega, pero más o menos algo puede hacer. Vamos a ver cómo funciona con n igual a 2. Bueno, con n igual a 2, como pueden ver, ya se pega mucho mejor, aunque se sigue notando ahí a la vista una pequeña diferencia que bueno, es más o menos perceptible. Bueno, entonces con este código resolvimos más o menos lo que nos pedía el ejercicio, salvo, bueno, resolvimos más o menos lo que nos pedía en el ítem 1, ¿sí? Graficar las funciones y sus interpoladores para los distintos n's. Ya lo hicimos para todos los n's, ya lo miramos y vimos más o menos cómo se comportaba. Bien, nos queda por resolver esto, ¿sí? El máximo. Tenemos que aproximar de alguna manera esto que se llama la norma infinita. Bueno, entonces vimos que la manera de hacerlo era utilizar estas funciones que estaban acá, ¿sí? Entonces el error en norma infinito lo podemos aproximar de la siguiente manera. Primero, afuera de todo, va la función máximo, ¿sí? La función máximo lo que va a hacer es, de un vector, me va a devolver el valor máximo, ¿sí? Si yo tengo el vector menos 1, 2 y 3, entonces me va a devolver el valor 3. ¿Sí? Entonces, el primer paso va a ser usar la función máximo, ¿sí? Y esta función máximo viene a jugar el papel del máximo que estamos tomando acá. La diferencia es que el máximo acá lo estamos tomando sobre todos los posibles infinitos x que hay en el 0, 0,5.
Y acá la función máxima simplemente los está tomando entre todos los zetas que estamos usando como dominio de la función entre el intervalo 0, 0,5. Que en este caso son solamente 200 puntos espaciados. ¿Sí? Por eso esto es una aproximación, no es el cálculo exacto de, de la norma infinita. Pero bueno, nos pedían aproximar. Nunca lo vamos a poder calcular exacto. Bien, después necesitamos calcular el resto de las cosas. NP_ABS, ¿sí? ABS es para el valor absoluto. ¿Sí? Valor absoluto quiere decir el módulo. ABS de un vector lo que va a hacer es va a tomarle el módulo a cada una de las entradas del vector. ¿Sí? Si yo tengo el vector menos 1, 1 y 3, cuando le calcule ABS de eso, me va a quedar el vector 1, 1 y 3. ¿Sí? Es decir, el menos 1 que estaba adelante me lo convirtió en un 1. ¿Sí? Porque le tomó componente a componente, le tomó el módulo. Y esta parte de ABS es la que juega el papel del módulo este que aparece acá. Ven que aparece un módulo y tenemos una resta dentro. Y finalmente, la resta esa, o sea, las funciones evaluadas en los x, o en este caso en los puntos que estamos aproximando, es esta operación que tenemos adentro, ¿sí? El f menos el p es el f menos el p en z que tenemos acá. Y bueno, y después esto simplemente es lo que aproxima al error. Después le pedimos que lo muestre por pantalla. Y ese es este numerito que nos estaba apareciendo arriba del gráfico. ¿Sí? Eso lo que me está diciendo es que si yo interpolo con n igual a 2, la norma infinito, o sea, el error que cometo, el error que estoy cometiendo entre la función roja y la función negra, es más o menos este. ¿Sí? O sea, el peor de todos, que el peor de todos debe andar, no sé, por acá. Ven que por acá debe ser como el lugar donde más difieren. Entonces lo que más difiere es básicamente esto, 0,02. Obviamente si yo acá le agrego más puntos, o sea, si yo acá le pongo 400 puntos, me va a salir un valor más exacto. Ya no me va a salir 0,02, quizá me salga algo un poquito más grande. Bueno, es imperceptible, salió casi lo mismo. Debe andar por los decimales. Pero a medida que uno le agrega más puntos, se va haciendo más exacto. Vamos a dejarlo en 200. Bien. Pero bueno, 200 ya estábamos viendo que es bastante exacto, ya casi no cambia nada y nos está informando bien lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, este tipo de código es el que tienen que usar para los ejercicios de la práctica que van a tener, que les van a pedir bastante que aproximen esto y que grafiquen. Y bueno, esta es la manera en que lo tienen que hacer. Bueno, entonces pasemos ahora a lo que es polinomio de Chebyshev. Bueno, entonces, nosotros vimos que tenemos algunos puntos, o sea que nosotros interpolamos tranquilamente en puntos espaciados y parece que todo anda bien, ¿no? Parece que a medida que nosotros aumentamos los puntos, la función empieza a andar perfecta. Pero fíjense qué pasa. Voy a poner otra función, ¿sí? Que es justamente esta que yo la había escrito esta mañana. Vamos a hacer así. Vamos a comentar eso ahí. Y vamos a poner esta función de acá. Esta es la función de Runge. Y voy a cambiar el intervalito donde interpolamos y voy a poner que sea el menos 1, 1. Y vamos a ver qué nos da. Bien, bueno, con 3 puntos obviamente interpola muy feo, pero vamos a ver si mejora a medida que yo le voy agregando nodos, ¿sí? Pues vimos que para el coseno andaba todo muy bien. Vamos a ver qué hace esto con 8 nodos. Bien, ¿ven lo que da? En rojo tenemos el polinomio interpolador y en negro está la función de Runge. Entonces vemos que esto se empieza a ver cada vez peor cuando le agregamos cada vez más nodos. Vamos a agregarle algunos más a ver qué es.
12. Bueno, es que se va cada vez peor. O sea, esto se hace cada vez más grande, se va yendo cada vez más al diablo cerca del borde. Y lo que me está queriendo decir esto es que si bien los puntos de interpolación funcionan bien para algunas funciones, como el coseno, no todas reaccionan de la misma manera. ¿Sí? No todas las funciones que yo le aumente los puntos de interpolación, mi polinomio interpolador las va a interpolar mejor. ¿Sí? Bien, entonces, la solución para esto, bueno, ya lo vieron en la teórica, no vamos a interpolar en puntos x espaciados, sino que vamos a poner muchos puntitos cerca de los bordes y menos puntitos por el medio. ¿De qué manera los distribuimos? Bueno, esos puntos tienen que estar distribuidos como los ceros del polinomio de Chebyshev. ¿Sí? Entonces, en la teórica ya habían definido con Javier lo que eran los polinomios de Chebyshev. Vieron cómo eran las formulitas para conseguir los ceros del polinomio de Chebyshev, que se conseguía muy fácil. Vieron que la formulita seguramente la dedujeron primero para el intervalo menos 1, 1 y después los dedujeron para un intervalo general AB, que nos dicen dónde tenemos que fijar los puntos de interpolación. ¿Sí? Entonces, cuando nos pidan interpolar en n o en n más 1 puntos del polinomio de Chebyshev en un intervalo AB, tenemos que usar las formulitas que aparecieron en la teórica como puntos de interpolación y después sencillamente interpolar como ya sabemos interpolar. ¿Sí? O sea, hacer lo que hacemos siempre. Todo esto es para que no nos pase esto. ¿Sí? Para que no nos pase esto de acá. Ahora vamos a ver bien cómo es la formulita, vamos a resolver un ejercicio y vamos a ver que esto mejora notablemente. Bien, entonces, bueno, vamos al resultado importante. El teorema importante es el teorema del error de Chebyshev. ¿Sí? Lo que nos dice es lo siguiente. Esto va a ser lo que tenemos que usar para todos los ejercicios. Nos va a decir, sea f, ¿sí? Una función que la podemos derivar n más 1 veces y que esa derivada de n más 1 me da continua en el intervalo b, y sea p el polinomio que interpola a f, o sea, el polinomio interpolador de grado n que interpola f en n más 1 puntos o nodos de Chebyshev. ¿Sí? Los nodos de Chebyshev son los ceros del polinomio de Chebyshev, eso que ya sabíamos cómo calcular. Los nodos de Chebyshev, si recuerdan, la formulita es esta que tenemos acá. ¿Sí? Esta es la formulita. Con esta formulita nosotros construimos n más 1 nodos de Chebyshev en el intervalo AB. Lo que hacíamos, para recordar, lo que hacíamos era construíamos esto en el intervalo menos 1, 1, nos daba la formulita que era con el coseno solo y después le aplicábamos la transformación que mandaba el intervalo menos 1, 1 a un intervalo AB arbitrario. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la formulita y lo que nos dice el teorema es que el error, ¿sí? Fíjense lo que tengo acá tengo de nuevo la norma infinito, ¿sí? Nos dice que el error puede acotarse con esta fórmula que está acá. ¿Sí? Bueno, es lo que vamos a tener que usar, pero estas dos cosas, ¿sí? La fórmula para ubicar los puntos y la fórmula del error son las dos cosas que vamos a tener que usar, las dos herramientas principales que vamos a tener que usar para resolver los ejercicios de Chebyshev. Bien, bueno, un segundo, cambio esto de lugar. Bien, bueno, queremos entonces con estas dos herramientas ver cómo se resuelven los ejercicios de Chebyshev del estilo de la práctica. Vamos a resolver uno. Bien, fíjense esto y vamos a leerlo con atención, ¿sí? Porque fíjense qué es lo que nos pide el ejercicio y en función de lo que nos pide, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí?
Estos son parecidos al primer ejercicio que hay en la práctica de polinomio de Chebyshev. Nos dice hallar n, ¿sí? Hallar n, no hallar el polinomio, hallar n, tal que el polinomio que interpola la función, esta que está acá, e a la menos 2x, en los ceros, ¿sí?, del polinomio tn más 1, es decir, en los n más 1 ceros de Chebyshev, verifique que el error que cometemos sea más chico que 10 a la menos 2 en el intervalo 0,2. Y después en un segundo ítem nos pide, graficar la f y el polinomio para el n que hallamos, ¿sí? Pero acá nos pide hallar n, ¿sí? No nos pide hallar el polinomio. Nos pide hallar n en función del error que se comete, ¿sí? En función del error que cometemos. Primero, norma infinito, ¿sí? Vamos a aclararlo eso porque la duda hoy también surgió. Todo esto que está acá también se lo suele notar como norma infinito de f menos p, ¿sí? Falta indicar el intervalo, obviamente, pero cuando el ejercicio ya te dice que estás trabajando en el intervalo 0,2, ya se entiende que esto, norma infinito en el intervalo 0,2, quiere decir esto, ¿sí? Esto que está acá, que es lo que vimos hoy, el máximo de f menos, del módulo de las diferencias entre f y p, ¿sí? Fue lo que vimos hoy más temprano. Bien, entonces, si lo que nos está pidiendo es encontrar el n en función del error que cometo, lo que vamos a tener que hacer es aplicar primero la formulita del error para hallar n, ¿sí? Y después, una vez que hallamos el n, ahí sí nos construimos el polinomio en sí mismo y vemos qué tal funciona. Bien. Entonces, esto es lo que les decía recién. Vamos a ver cómo se resuelve. Recordamos primero que norma infinito en el 0,2 es básicamente lo que les decía recién, ¿no? Calcular el máximo con el x en el 0,2, ¿sí? Esto es lo que se entiende cuando a ustedes les escriban norma infinito en el 0,2, ¿sí? Se lee como máximo entre todos los x en el 0,2 de lo que sea que ustedes tengan en el argumento. En este caso lo que teníamos en el argumento es f menos p sub n. Entonces norma infinito de f menos p sub n no es otra cosa que el máximo de todos los x en el intervalo 0,2 del módulo de f de x menos p de x, ¿sí? Entonces, aplicamos la formulita del error. Para aplicar la fórmula del error, nos fijamos que tenemos varios parámetros dando vuelta, ¿no? Tenemos el a, el b, y después tenemos que calcular las derivadas sucesivas de la función, ¿sí? Esto que está acá, no sé si lo aclaré antes, pero esto que está acá, con paréntesis, son las derivadas sucesivas de f, ¿sí? Esta es la derivada n más unésima de f. Entonces, los extremos del intervalo son 0 y 2, así que nuestro a va a ser 0, nuestro b va a ser 2. Y si aplicamos la formulita del error, nos va a quedar algo por el estilo, ¿sí? Nos queda que el máximo entre 0 y 2, el error, está acotado por arriba por toda esta expresión que está acá, ¿sí? Noten que esto de acá, que nos queda 2 menos 0 sobre 2, 2 menos 0 sobre 2 es 1, elevado a la n más 1 es simplemente un 1. Esta expresión de acá no depende de x, depende solo de n, ¿sí? Recuerden que nuestro objetivo va a ser llegar a una expresión que solo dependa de n, porque después queremos acotar el error en función de n. Por lo tanto, lo que queremos hacer es sacarnos de encima el x. Y acá tenemos la parte que nos dice que, la parte que viene con las derivadas sucesivas de la función, ¿sí? Esto, e a la menos 2x, con estos paréntesis acá, n más 1, este paréntesis n más 1, recuerden, quiere decir la derivada n más unésima de esta función que está acá, de a la menos 2x.
Bien, entonces, si esto ya no depende de x, y lo tengo calculado como un número fijo, y es toda una expresión que depende de n, ¿sí? Esto es un 1, esto es un 1 sobre, bueno, n más 1 factorial, 2 a la n, pero depende todo de n. Solo quiero calcular, me falta calcular las derivadas sucesivas de esta función que está acá. Bueno, entonces hoy vimos que si tenemos la función e a la menos 2x, la derivada es menos 2 por e a la menos 2x. Y si yo derivo eso, me va a dar menos 2 por menos 2 elevado, menos 2 por menos 2, que es 4, por e a la menos 2x, que es básicamente 2 al cuadrado. Si yo vuelvo a derivar, me da menos 8, ¿no? Porque me vuelve a bajar el 2, que es menos 2 al cubo. Si vuelvo a derivar, me queda 16, que es como 2 a la cuarta. Y entonces vimos que la formulita general que nos va quedando se puede escribir de esta manera, como menos 1 a la n por 2 a la n por e a la menos 2x. ¿Sí? Lo que va quedando acá, hoy por ahí a la mañana observaron que también es mucho más fácil hacerlo, por ahí lo tendría que haber hecho así desde el principio, que lo que nos va quedando en la derivada enésima, ¿sí? En la derivada tercera, por ejemplo, lo que nos va quedando siempre es básicamente menos 2 elevado a la derivada, ¿no? A la n. Menos 2 a la n obviamente es igual a menos 1 a la n por 2 a la n. ¿Sí? Esto es porque sencillamente menos 1 por 2, o sea, menos 2 es menos 1 por 2. Todo esto elevado a la n, sencillamente ahí podemos distribuir la potencia, ¿sí? Pero bueno, estos pasos seguramente ya los hicieron bastantes veces. Sencillamente uno tiene que ver cómo queda la derivada enésima, y uno ve que la derivada enésima se puede escribir de esta forma que está acá: menos 1 a la n, 2 a la n por e a la menos 2x. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto ahora? Con esta parte de acá tenemos que acotarla, ¿sí? Pero fíjense, queremos encontrar qué es lo máximo que puede valer, ¿sí? Para los x en el intervalo 0, 2, esta expresión que tenemos acá. Entonces, el último paso que nos queda por hacer es acotar esa función con el x en el menos 2, 2, en el 0, 2, de la misma manera que lo hacíamos en la práctica 0, ¿sí? Exactamente igual, usando las mismas técnicas de acotación. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es acotar f derivada de n más 1 veces con x en el 0, 2. Bien, entonces f derivada de n más 1 veces ya vimos que la podíamos escribir así. Vemos que este número de acá es siempre positivo, porque es e elevado a la algo. Este número de acá es siempre positivo, ¿sí? Porque es 2 elevado al algo. Y este número de acá, si bien va cambiando de signo, lo que va a valer es que el módulo de menos 1 a la n va a ser siempre igual a 1, ¿sí? Porque o bien menos 1 a la n o bien vale 1 o bien vale menos 1. Pero de cualquier manera el módulo de 1 de menos 1 es 1, ¿sí? Entonces, yo a este de acá podemos distribuir el módulo, ¿sí? Toma, módulo de este y módulo de este. Acá el módulo desaparece porque este es positivo, desaparece porque este es positivo, y a este directamente lo acoto por 1. O lo pongo como igual a 1, porque el módulo es 1. Entonces vemos que el módulo de esto nos da 2 a la n más 1 por e a la menos 2x. Y ahora tenemos que ver, ¿sí? Una vez que tenemos esto de acá, tenemos que ver para qué x esta expresión resulta ser lo más grande posible. Entonces, si vemos, si prestamos atención que acá tenemos menos 2 por x, estamos viendo que esta exponencial debería portarse de esta manera, ¿sí?
es una de las exponenciales decrecientes, ¿sí? Porque tenemos un menos. Si acá hubiese un 2 nada más, es una exponencial que crece. Entonces, si esta exponencial decrece, ¿sí? Es bastante fácil ver que si estamos en el 0,2, entonces lo máximo que puede valer es cuando estamos justamente en 0. Y si ponemos menos 2 por x elevado, menos 2 por 0, que me da 0, elevado a la eso me da exactamente 1. ¿Sí? Acá vale 1 la función. Entonces vemos que 1, lo que vimos recién es que e a la menos 2x es menor o igual que 1 en el intervalo 0,2. Y es por eso que acá, a esta, directamente, a esta parte de acá la podemos acotar por 1. ¿Sí? Lo acotamos por lo más grande que podía valer para cualquier x en el 0,2. ¿Bien? Perfecto, entonces, si ya calculamos la derivada enésima y ya la acotamos, ¿sí? Ya sabemos que la derivada enésima siempre va a ser más chica que 2 a la n más 1, entonces vamos a la fórmula del error. Volvemos a la fórmula del error. Sí, esta era la formulita que habíamos escrito antes. Y donde dice máximo con x entre 0 y 2 de nuestra derivada enésima, ponemos lo que ya hicimos. Ya la acotamos a la derivada enésima. Sin depender, o sea, con el x entre 0 y 2. Así que ya sabemos que toda esta expresión de acá, ¿sí? Todo esto, va a ser menor o igual que 2 a la n más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que hicimos exactamente acá. ¿Sí? Es exactamente lo que hicimos en el paso anterior. Y entonces nos termina quedando esta expresión de acá. ¿Sí? Este 2 a la n más 1 es este que viene de esta expresión de acá. Y bueno, todo lo demás de acá adelante era lo que ya nos venía quedando de la parte anterior. Bueno, entonces simplemente ahora nos queda una expresión que ya no depende de x y depende de n. Ahora sencillamente va a haber que buscar el n para que se cumpla lo que nos había pedido el ejercicio. Bien, primero, vamos a ver por qué de acá pasamos acá. 2 a la n más 1 es igual a 2 por 2 a la n. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 2 a la n acá y tenemos un 2 a la n dividiendo. Entonces puedo cancelar los 2 a la n. ¿Sí? Me puedo cancelar este, y me va a quedar un 2. ¿Sí? Que es este 2 que está acá. Que es también este 2 que está acá. Entonces todo me queda sencillamente, la expresión me queda de la manera más compacta posible, escrita como 2 sobre n más 1 factorial. Bien. Entonces, bueno, ahora volvamos a lo que nos pedía el ejercicio. Acá ya acotamos el error, simplificamos un montón la expresión y nos quedó algo bien sencillo que solo depende de n. Bien. Entonces ahora buscamos n de forma tal que se cumpla lo que nos pedía el ejercicio. Lo que nos pedía el ejercicio es que ese error, ¿sí? Esta es la cota del error. Recuerden, el error verdadero va a estar por acá abajo. ¿Sí? El error está por allá. Pero bueno, si nosotros logramos que la cota del error sea más chica que lo que nos pide el ejercicio, entonces vamos a estar probando que efectivamente el error va a ser más chico que el número que nos pedía el ejercicio. Bueno, y ahora simplemente uno despeja. De acá podemos tratar de... Este lo pasamos para este lado. ¿Sí? Este va a pasar, bueno, multiplicando, dividiendo. Básicamente, en vez de ser un 10 a la menos 2, va a ser un 10 a la 2. ¿Sí? Y la parte con el factorial la paso para el otro lado multiplicando. Bien, entonces me termina quedando la expresión que tenemos acá. ¿Sí? Esto y esto son dos cosas equivalentes. Es decir, si logro un n que me cumpla esta desigualdad, o sea, si logro un n que me cumpla esta desigualdad, si solo si el n me cumple esta desigualdad. ¿Sí? Fue simplemente despejar. No nos hagamos ningún lío ahí. Y bueno, 10 a la 2 no es otra cosa que 100. 100 por 2 es 200.
Entonces lo que tenemos que buscar es un n para el cual n más 1 factorial sea más grande que 200. Si encontramos un n tal que n más 1 factorial sea más grande que 200, para ese n se va a cumplir esta desigualdad. Y si se cumple esta desigualdad, también se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Que me dice que el error va a ser más chico que 10 a la menos 2, que era lo que me pidió el ejercicio. Bueno, ¿qué n es el que podemos tener acá? Y bueno, nada, hay que probar. No tenemos una función que despeje el factorial, pero el factorial crece muy rápido. Y sencillamente tenemos que encontrar algo que sea más grande que 200. Si uno empieza a probar, uno ve que el factorial de 6 da 720. ¿Sí? Y ese es el primero que da más grande que 200. Y buenísimo, porque si ya da 720, ya es más grande que 200, entonces lo que voy a querer es que n más 1 sea igual a 6. O sea, que n igual a 5 me sirve. Bien, entonces esto es lo que está escrito acá. Si tomamos n igual a 5, tenemos que n más 1 factorial es c factorial, que es 720, que es más grande que 200. Entonces el n igual a 5 cumple con lo pedido. Ahora, encontramos un n igual a 5. Nos pedían encontrar un n. Una pregunta que surgió cuando estábamos haciendo esto es: ¿y vale si yo pongo n igual a 8 o a 10 o algo que me siga dando más grande que 200? Sí, vale totalmente. Puedes poner n igual a 8, igual a 10. El ejercicio simplemente pedía un n, no pedía el n más chiquito. Pedían un n. Distinto es si les hubiesen pedido el n más chiquito, que cumpla con esto. Pero con que den un n ya es suficiente. Y acá llegamos a que el n simplemente tenía que ser mayor que 200. Un n igual a 8 valía igual. Yo estoy usando el 5 porque bueno, es más simple después cuando tengamos que graficar usar menos puntos para interpolar. Pero es así de sencillo. ¿Bien? Bien, entonces acá termino el primer ítem del ejercicio. Bueno, de nuevo, si quedan dudas con estos pasos o con todo lo que estuvimos haciendo, pregunten en las consultas, ¿sí? Consúltenlo, no se queden con las dudas. Bien, bueno, entonces lo que resta por hacer, que nos pedía el ejercicio, es graficar, ¿sí? Perdón, estoy yendo muy arriba. Acá, ¿sí? Nos pedía graficar la función contra el polinomio interpolador. Bueno, entonces grafiquemos eso. Lo que vamos a tratar de hacer es reciclar el código que ya tenemos, ¿sí? Para no tener que andar escribiendo código nuevo a cada rato. Vamos a agarrar el código que ya tenemos y lo vamos a modificar un poquito para que en vez de interpolar en los puntos x espaciados con el linspace, interpole en los puntos de Chebyshev. Y eso es todo, ¿sí? Eso es todo lo que queremos. Entonces, si para acotar el error usamos la formulita del error, para construir el polinomio tenemos que usar nuestra otra herramienta de Chebyshev, que es la formulita que tenemos acá arriba, ¿sí? La formulita que nos dice en dónde caen los puntos de Chebyshev. Bueno, entonces, pensemos un segundo. Si el polinomio de Chebyshev es... el polinomio interpolador de Chebyshev es simplemente un polinomio interpolador de siempre, ¿sí? Es el polinomio interpolador de Lagrange. Nada más que interpola en algunos puntos destacados, que son los ceros del polinomio de Chebyshev. Entonces, no debería ser muy distinto desde el punto de vista de la implementación de un código, hacer algo que me interpole en los puntos de Chebyshev si antes estaba interpolando en puntos x espaciados, ¿sí? La única línea que debería cambiar, ¿sí? Lo único que debería cambiar es esto donde está mi cursor, ¿sí? Acá. En vez de poner los x en los puntos x espaciados, en el AB, me tengo que construir una línea o un par de líneas que me construyan el x no en los puntos x espaciados, sino en los puntos de Chebyshev, en los nodos de Chebyshev. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a modificar el código. Esta línea la vamos a comentar, porque es la única línea que tenemos que cambiar. Y vamos a poner
la línea que me interpola, que construye los puntos. Ya no es que espaciado, sino en los nodos de Chebyshev, que es esta que ya la tenía, bueno, la tenía comentada porque la hicimos más temprano hoy a la mañana. Pero les voy a comentar ahora qué es lo que hace cada una de estas. Bien, fíjense que lo que está acá es exactamente la formulita que tenemos acá. Miren esto. Si mi formulita me dice que el i de la formulita se está moviendo entre el 0 y el n. Bien. Y bueno, y después hay un montón de cosas dentro de la formulita. Están los extremos del intervalo, los n, qué sé yo. Pero básicamente lo que es para construir mi formulita de manera computacional voy a necesitar construirme primero un vector que empieza en 0 y termina en n. Y a ese vector que empieza en 0 y termina en n, después le aplico toda esta función, ¿sí? Toda la formulita en sí misma que aparece acá. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a usar la función rango, ¿sí? La función rango, cuando uno la evalúa en un n, me devuelve el vector que empieza en 0 y termina en n-1. ¿Sí? Empieza en 0 y termina en n-1. Entonces, si yo quiero, fíjense, la formulita me pide algo que empieza en 0 y termina en n. Bueno, entonces voy a querer un rango que vaya de 0 a n. Es decir, voy a pedirle rango n más 1. ¿Sí? Porque fíjense que acá llega hasta la n-1. Entonces, le pedimos un rango n más 1. A este vector que me tira el rango, lo quiero convertir en un vector de NumPy, ¿sí? Para poder operar con todas las funciones de NumPy que venimos usando. Entonces, eso es lo que hace esta parte. Hacemos el vector de rango y después lo convertimos en vector de NumPy para poder usarlo en la formulita. Y este va a ser nuestro i de la formulita. Después, esta línea que está acá abajo, fíjense que es exactamente la formulita de acá. Si eso después chequenlo, fíjense que está escrito de igual manera, pero es exactamente la formulita que tenemos acá. ¿Sí? Es esta parte que depende del intervalo, la otra parte que depende de los extremos del intervalo, el coseno y lo que va dentro del coseno. ¿Sí? Que tenemos ahí el 2 por i más 1 por, bueno, el resto de las cosas, ¿sí? Pi dividido 2n más 2. Bien, entonces fíjense lo que pasó. Para pasar de un código que interpola entre, o sea, que me interpolaba en puntos espaciados y usábamos para hacer interpolación común de Lagrange, para pasar a un código que me hace las cosas de Chebyshev, lo único que tuve que hacer es comentar esta línea y agregar estas dos. ¿Sí? O sea, comenté esta y puse estas dos líneas que hicieron que los x en donde interpolo, si recuerden, los x son los x de la tablita, pasaron de ser, en vez de ser puntos espaciados, pasaron a ser los ceros del polinomio de Chebyshev. Bien. Entonces, miren lo que va a pasar. Esta era nuestra función interpolada en puntos espaciados. Tratemos de interpolarla ahora en puntos de Chebyshev a ver cómo nos va a quedar. Bien, como ven está muchísimo mejor que antes. ¿Sí? Como ven, no se está yendo al diablo en los extremos y tiene toda no sé, toda la pinta de que si empezamos a agregar puntos esto se va a ver mejor. ¿Sí? Agreguemos algunos puntos más. De 12 pasemos a, no sé, 20. Pasamos a 20 y como ven le está aproximando bastante bien. ¿Sí? No se está yendo al diablo, así que esto está funcionando muy bien para esta función. Pero bueno, volviendo al ejercicio, no nos pedían resolverlo para esta función, sino que nos pidieron la función, la exponencial, la e a la menos 2x, que es esta que la tengo acá. Justamente ya la tenía, porque lo hicimos hoy a la mañana. Bien, entonces redefino la función. El n que habíamos encontrado, vamos a poner el n que encontramos, que era 5. El intervalo donde estábamos, que era el intervalo 0,2. Y lo corremos y nos da esto. ¿Sí? Que se ve
bastante bien. Estamos interpolando los puntos de Chebyshev y como vemos acá, recuerden que este valor de acá arriba es la estimación que hacemos de la norma infinito, nos está dando bastante chiquitito. Nos da más chico que 100, que era lo que nos estaba pidiendo, más chico, perdón, que 10 a la menos 2, que sería 0,01. Nos da bastante más chico que 0,01. Así que podemos decir que está andando bastante bien. Hoy, en la clase de hoy, preguntaron si este valor de acá tiene que dar igual que la formulita del error de acá. ¿Sí? La respuesta es no, ¿sí? No tiene que dar igual. Lo que tiene que pasar es que dé menor o igual. Pues te puede dar igual, pero lo más probable es que siempre dé más chico, ¿sí? Que el error verdadero. La formulita lo que te asegura es una cota por arriba, ¿sí? Te va a asegurar que esto seguro va a ser menor que esto. Nosotros buscamos el n para que sea más chico que 10 a la menos 2. Entonces nos aseguramos sí o sí que con ese n va a ser más chico que 10 a la menos 2. Pero dio 10 a la menos 2, no nos dio 10 a la menos 2. Dio algo mucho más chico que 10 a la menos 2. No importa, perfecto. Lo que tenía que pasar es que diera más chico, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, entonces con todo esto, ¿sí? Más o menos todo esto fue lo que vimos en la clase de hoy. Y con todo esto tendrían que poder hacer hasta los ejercicios de Chebyshev, ¿sí? Después, las clases que vienen, el miércoles, vamos a ya ir cerrando lo que es la práctica esta. Vamos a ver premios de Hermite y un poco de splines cúbicos. Bueno, entonces eso fue todo y voy a dejar de grabar y esperemos que se haya grabado el sonido.